Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Matosfe, mi nombre es Marco Toscano y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo podemos hacer para leer un archivo utilizando lo que es Streams. Entonces para eso voy a ubicarme en mi desarrollo, en el Eclipse, y antes de eso debo comentarles que para poder realizar este ejemplo yo he construido acá una clase llamada Employee que tiene los atributos de identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono y edad, ya que mi archivo, el cual voy a leerme, tiene estos mismos atributos. Entonces lo que voy a hacer es leerme este archivo, que es un formato, en este caso CSV, separado por comas, y voy a proceder a pasarle directamente a mi estructura, a mi colección, utilizando lo que son streams. Entonces, para lo cual, lo que voy a hacer es ubicarme en mi Eclipse, en el paquete JavaStream, y lo que voy a hacer es proceder a crearme una nueva clase. En este caso, esta clase de acá va a utilizar el nombre de ejemplo file stream. Se procede a generar los comentarios y finish. Una vez realizado esto, lo que voy a hacer acá es crearme un método main, en el cual voy a construir los diferentes elementos para poder leerme del archivo. Entonces lo primero que voy a hacer acá es crearme una variable filepath en el cual voy a colocar la ubicación de mi archivo, incluido el nombre, para lo cual aquí, como pueden apreciar, se encuentra en esta ubicación ese archivo que voy a proceder a leer. Utilizo aquí la ubicación y luego de esta parte le concateno con el nombre, que en este caso es de empleados CSV. Verifiquemos ese nombre, en este caso es empleados CSV, correcto. Una vez realizado eso, lo que voy a hacer acá es declararme un stream pero que sea de cadenas, debido a que el método que va a utilizar devuelve un string de cadenas, como lo van a ver a continuación. Entonces acá lo que utilizo es a través de la clase files, utilizo el método lines, el cual utiliza a través del path, se lee el URI y este lo que devuelve es un stream de cadenas. Aquí coloco el file path que les acabé de mencionar. Y esto es como quedaría la primera parte, ya que aquí lo que hace va a leerme directamente y almacenarme en esta estructura. Pero como esto devuelve una excepción, es una excepción chequeada, lo que voy a hacer acá es utilizar un try resource, ya que siempre que se abre un stream, en este caso se abre un recurso como JDBC, algún elemento de JDBC o un archivo, se tiene que proceder a cerrar. Entonces para realizar esta parte, al mismo tiempo que manejo una excepción, voy a utilizar el try resource para que el recurso cierre o se libere automáticamente. Entonces lo que hago acá es utilizar el try resource, lo cual es un try pero con la definición del elemento que se va a proceder a manejar dentro del try, como lo pueden apreciar. Aquí manejo las excepciones, en este caso la excepción que debo manejar es uException. Puede manejar una excepción específica o una opción general. La ventaja va a ser que si manejo una específica va a tener un control más preciso de los diferentes errores que van apareciendo. En este caso a través de lines, si nos percatamos, la excepción que maneja es uException y un security exception. En este caso, como yo tengo todos los permisos, regularmente solo manejaré uException. Luego de esto lo que voy a hacer, como les mencioné, acá tengo una entidad llamada employee, en el cual representa a todos mis empleados, que va a ser el objeto en el cual va a almacenar todo lo que voy a leerme de ese archivo. Entonces para eso lo que voy a hacer acá es aquí voy a crear una lista de los empleados. Entonces Java Utilities, me creo una lista de los empleados y aquí voy a proceder a generarme una lista de los empleados. Hago un array list, ok. Y aquí, una vez que tenga esta estructura, lo que va a proceder es a leerme ese stream, a procesarme ese stream. Entonces utilizo el stream file y lo que aquí puedo hacer, aquí pueden realizar varias operaciones intermedias de filtrado. Por ejemplo, todo el archivo que ustedes tienen, pueden utilizar un filter y hacer un predicado para poder cortar o validar cierta expresión en su archivo para que no sea procesada. En este caso, el objetivo primordial de esto es pasarme, leerme ese archivo y almacenarme en la colección, para lo cual directamente voy a utilizar la operación intermedia map, la cual permite seleccionar una parte de un string o permite hacer una transformación. Entonces en este caso lo que voy a hacer yo es decir, de la línea que me está recuperando, porque lo que hace este método lines de todo el archivo genera un stream con todas las líneas, ¿no? Entonces aquí voy a decir línea y lo que voy a hacer acá voy a decir línea.split y lo que voy es a generarme un arreglo
de cada línea que como está separado por comas, lo que va a hacer es hacer un split en cada coma y va a generarme un arreglo con eso. Una vez realizado esto, voy a aplicar otro map y en este map voy a hacer una expresión personalizada. Aquí como yo sé que esto me genera un arreglo, entonces yo voy a hacer aquí una expresión personalizada y lo que voy a proceder aquí es a generarme un empleado por esa estructura. Entonces genero un empleado aquí, employee. Aquí me pide la identificación, entonces la identificación está en la posición, toca revisar en qué posición se encuentra. Entonces en este caso, la posición que se encuentran los empleados, para este caso empleados SB, se encuentra en la posición 0 el nombre, la identificación se encuentra en la posición 012, en la posición 2. Entonces aquí la identificación colocaré arreglo y aquí será en la posición 2. En este caso el nombre está en la posición 0, arreglo y está en la posición 0. De igual forma lo haré con el apellido que está en la posición 1, arreglo, la posición 1, la dirección está en la posición, verifiquemos la dirección está en la posición, en este caso 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 4, en la posición 4 está la dirección, en la posición 4, el teléfono está en la posición 3, en la posición 3. Es importante que antes que realicen la operación de map, si quieren hacer algún filtro tendrían que hacerlo antes de que hagan la operación de map. No olviden recordar que en Node.js las operaciones son como un pipeline, se siguen haciendo de manera secuencial una tras otra. Entonces primero aplicaremos los filtros y luego aplicaríamos el map. Entonces aquí sería el 3 y finalmente la edad. En la edad acá lo que tenemos nosotros es un entero, entonces toca hacer un integer.parseInt. Y en este parseInt arreglo y será la posición 5. Ok. Y luego de hacer esta parte lo que voy a hacer es retornar el empleado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso? Lo que estoy haciendo, una vez que ya haya pasado mi archivo a una estructura de string, es decir, que he hecho una estructura string que almacene líneas, lo que estoy haciendo es aplicando un método split para poder que cada una de estas líneas lo que haga se genere un arreglo. Y luego que se genera un arreglo, estoy haciendo con ese arreglo, creándome un objeto, y al final tengo una estructura de objetos. Y al final le aplico una operación terminal, que es un collect. Utilizo collectors.toList para generarme esa estructura. Y esa estructura que hemos generado la voy a almacenar en employees. Ok. Una vez realizado esto, lo que tengo que hacer para poder mostrar que se almacenó correctamente, voy a proceder a imprimirme. Entonces utilizo employees. No olviden que los streams pueden ser aplicados sobre una fuente, ya este sea un arreglo, ya sea una colección, o sea algún stream, ¿no? En este caso con un flujo de datos, como puede ser también un archivo que lo estoy aplicando en este momento. Entonces aquí lo que voy a hacer, en este caso por ejemplo, puedo directamente proceder a imprimir, o puedo también hacer lo siguiente, puedo por ejemplo proceder a ordenar, puedo hacer un filtro, puedo hacer algunos tipos de cosas. Para el ejemplo, lo que va a hacer un for each, voy a aplicar un método por referencia aquí, y lo que voy a proceder es imprimir. Ok, aquí si es que algo sucede, lo que haré será generar un error a consola que diga error en lectura de archivo. Ok, aquí lo concatenaré con el mensaje de error. Con esto yo getMessage. Ok, Control Shift F. Y va a proceder a ejecutar. Entonces procede a ejecutar. Y van a poder apreciar que se procede a leer. Y en este caso se procede a imprimir, ¿no? Es decir, se leyó el archivo, se almacenó una colección y procedí a imprimir. Aquí me está faltando sobreescribir el método toString de la salida estándar para que se pueda apreciar lo que esté imprimiendo, ¿no? Si no están viendo directamente la estructura del objeto como tal, entonces generar toString. Aquí pueden modificar la salida estándar. Yo quiero que imprima tal y como viene por defecto. Control Shift S. Y voy a proceder nuevamente a ejecutar. Entonces si procedo a ejecutar nuevamente esto, van a poder apreciar que ya me imprime correctamente. Está impreso de esa forma. Entonces de esa manera ustedes pueden ver cómo se procede a leerme todos los datos que tenía mi archivo y luego almacenarme una estructura. Por ejemplo, ustedes quisieran hacer un filtro y quisieran hacer un filtro acá y quisieran filtrar, por ejemplo, que solamente recupere o almacene los nombres que comienzan con M. Entonces, antes de hacer el map, como les mencionaba, ustedes tendrían que haber aplicado antes del map, haber aplicado un filter.
y en ese filter deberían hacer la operación. En este caso, como en este momento tengo toda la línea, no debería aplicarlo en este momento, a esta altura, sino cuando ya recuperé y parcié un arreglo, cuando ya tengo un arreglo, ahí tuve que haber aplicado un filtro porque ya tengo el arreglo. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer, aquí voy a poner en este caso el predicado, pongamos de aquí predicado, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí lo que voy a decirle es que en este caso P, la posición que tengo en mi arreglo, como ya es traducido en un arreglo, la posición era la 0. Si la posición 0.start comenzaría start with con la letra M, solo si cumple este predicado siga procesando. Entonces en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer yo es que me leo el archivo, solamente filtro los comienzan con M y a eso les transforman en objetos. Entonces si nos percatamos cómo estaba anteriormente, Control Shift S, cómo estaba anteriormente generado esto, van a poder apreciar que estaban todos los empleados que estaban en el archivo, son todos los que estaban en este archivo de acá. Son todos los que hemos procesado de Marco Andrea, y aquí está justamente de Marcelo Andrea, perdón. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es solamente colocarlos comienzan con M. Entonces si procedo nuevamente a imprimir esto, van a poder apreciar J, que en este caso solamente van a aparecer los dos, Marcelo y Marcia, porque yo antes de almacenar la estructura lo que hice es un filtro. Entonces amigos, como pueden ver, la utilidad que tienen los strings es sumamente interesante. Antes de hacer esta operación, para poder leer y procesar un archivo era un poco más compleja, en el sentido de tanto de las líneas que tienen que colocar como las variaciones que tienen que hacer de otra forma. Entonces con string, como pueden ver en Java 8, el código es más preciso, más óptimo, y también pueden hacer esto de una manera más rápida. Entonces con esto hemos revisado cómo manejamos, leemos un archivo utilizando string. Espero que les sirva de utilidad. No olviden suscribirse al canal de Matosfe, estar atentos a cada video que vayamos generando. Como les comentaba, estamos nuevamente volviendo con la generación de videos martes y viernes. Así que si están atentos y activan la campanita y suscriben, van a estar pendientes de cada video cuando vayamos subiendo. Esto es todo amigos, espero que les sirva, un abrazo y bendiciones.